días, ¿cómo le va? Bueno, vamos a hacer un breve video para explicar las actividades. Una aclaración que me parece que es válida hacerla, o yo necesito hacerla, y que seguramente ustedes la van a entender. A mí se me quemaron los papeles. La verdad que yo estaba acostumbrado a dar clase, compartir con ustedes, tomar mate, vernos las caras, preguntarle cómo andan todas las semanas, o a veces 2-3 veces por semana, juntarnos, hablar en los recreos, pasar videos, comentar, reflexionar. Bueno, se cortó eso, sabemos por qué, no sabemos hasta cuándo. En un primer momento pensaba que iba a durar menos, me jugué a la de Classroom por ese motivo, sé que muchos no tienen conexión, así que créanme que estoy todos los días pensando cómo mejorar esto. Se me ocurren cosas buenas, se me ocurren cosas que no funcionan, así que vamos intentando. Lo que sí sepan que tengo la mejor voluntad. No les pido que me entreguen las tareas, porque sé que para muchos de ustedes volver a hacer la devolución de las tareas y demás es un problema, en el sentido de que a muchos no les llegan las tareas porque no tienen conexión, muchos no tienen una computadora, se les complica hacerla del celular, las fotos que sacan por ahí no son buenas. Entonces prefiero que ustedes las guarden a las actividades y bueno, y que cuando nos veamos ahí hagamos un repaso de todo lo que vimos, va a haber tiempo para eso, y bueno, y chequeemos ahí las actividades y a ver qué pudo hacer cada uno. Ahora, si alguno me la quiere mandar, yo por correo electrónico las recibo y las devuelvo, pero el que no me la pueda mandar, lo que quiero es que no se haga problema. Ya demasiados problemas tenemos con esto de que estamos en casa, de que por ahí nuestros viejos no tienen el laburo que tenían, de que la guita no alcanza, del miedo a enfermarte. Así que no, o sea, quiero que puedan tener un rato libre de distracción y que vean un video o piensen en filosofía, pero que esto no sea un drama, una complicación más. Porque precisamente la filosofía es pensar para poder, no sé, disfrutar mejor o pasarla mejor, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo les fue con las actividades. Yo voy a ir tirando algunas líneas de las actividades, y ustedes en su casa o en donde estén pueden ir chequeando a ver cómo les fue y haciendo una autoevaluación, ¿sí? Una autoevaluación. Y bueno, si la tienen que rever a la actividad, háganlo, tiempo hay. Y bueno, y comenzamos. 3, 2, 1, vamos. La primera actividad que yo le subí al Classroom se llama Punto de Partida, 0. Esa actividad es un cuento que trata sobre las 2 tazas de café. Y bueno, ese cuento es, dentro de todo, sencillo. Yo lo que les pido ahí es que ustedes en el cuento identifiquen, asocien el frasco. ¿Qué es? 2 segundos para pensar. Eso, la vida. El frasco es la vida. Las pelotas de golf, que son las cosas muy importantes, sin las cuales nuestra vida no sería nuestra, sino que sería de otro. Las bolillas son las cosas importantes pero secundarias, y la arena es lo insignificante pero que ocupa espacio. ¿Cuál es el drama del cuento? Bueno, ustedes seguramente son gente capaz, y si tuvieron un tiempito lo sacaron. El drama del cuento es que si yo pongo primero la arena, no me entran las pelotas de golf. Si yo pongo primero lo innecesario que ocupa tiempo, no me entra lo realmente importante, y puedo perder mi vida llenando el frasco de cosas innecesarias y no dedicarme a lo importante, ¿no? Muchas personas en la vida dicen, bueno, yo la verdad que después de vivir tanto tiempo me di cuenta de que lo esencial no lo hice. La pregunta es, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es la pelota de golf para ustedes? ¿Sí? No sé, pensemos en aquellas cosas que se llaman valores, ¿sí? Valores en el sentido que valen por sí mismos para mí, que no se negocian. La libertad, la creatividad, no sé, pensemos la tranquilidad, el placer, ¿sí? Entonces eso sería
lo que realmente las cosas esenciales. Las cosas secundarias podrían ser aquellas cosas que me ayudan a llegar a lo principal. Por ejemplo, sería esto, la familia. ¿Por qué digo que es secundaria? Porque muchas veces la familia me ayuda a vivir tranquilo y libremente y ser autónomo y crecer y tener satisfacción, cosas realmente importantes, y a veces no me ayuda. El trabajo, a veces me ayuda el trabajo a expandirme, a ser yo, a crecer, y a veces no me ayuda. Entonces, y las cosas innecesarias son, por ejemplo, las horas enteras que le dedicamos a cosas superficiales y que no nos ayudan a crecer. No sé, pensemos en las redes sociales, las roscas que tenemos con personas, ¿no?, que son mambos nuestros por ahí, que no nos ayudan a crecer. Entonces son cosas secundarias. Bueno, les pido que describan ahí como una especie de diagnóstico para conocernos un poco más. Y bueno, esa es la clase 0. El punto 1, que es filosofía. Tenemos 5 definiciones: amor a la pregunta, análisis de lo obvio, como saber inútil, como preparación para la muerte y como forma de desenmascaramiento. Lo que yo les pido es que ustedes lean las definiciones, ¿sí? Que lean las definiciones y que traten de pensar cuándo ustedes en su vida se preguntaron y descubrieron algo nuevo, ¿sí? Dudaron de las obviedades. No sé, las mujeres juegan a la cocina y los varones juegan al fútbol. ¿Y por qué? Entonces yo dudo y descubro que también a mí como varón me gusta cocinar. No sé, pongámosle, ¿no? O como varón me gustan las cosas de la casa también. ¿Y por qué no dudar? No, pero qué sé yo, por ahí alguno te dirá, no, pero eso de mina. O te dirá, no juega al fútbol, que es de varón, queda mal. Entonces uno duda, cuestiona lo obvio y se anima a hacer algo que realmente le guste y que lo hace crecer como persona. Como saber inútil. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos inútiles que realmente nos ayudan en nuestra vida? Y la filosofía nos ayuda a descubrir eso. Por ejemplo, amar a una persona, ¿me da guita? ¿Es algo útil, utilitariamente redituable? No, pero sin embargo nos ayuda. Ver una película que me emociona, que me entretiene, ¿es redituable? No, pero sin embargo me ayuda a pensar, me ayuda a ver cómo me relaciono con los demás, ¿no? La cuarta, como forma de desenmascaramiento. ¿Cuántas veces nosotros desenmascaramos algo y nos dimos cuenta de que no era verdad eso, sino que era una interpretación que pretendía ser verdadera, pero en el fondo era una mentira, ¿no? No sé, pensemos, los jóvenes siempre tienen que obedecer a los adultos, ¿sí? ¿Y esa verdad desde cuándo es así? ¿Es verdad eso o será una mentira? ¿A quién le conviene que los jóvenes obedezcan siempre a los adultos? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Quién lo dice? ¿No? Entonces ahí fíjense que ustedes en su vida muchas veces han pasado por esta situación. Y por último, preparación para la muerte. ¿Cuántas veces esta idea de que nosotros no somos eternos, sino que vamos a morir, hizo que nosotros hagamos aquello que realmente sentimos que tenemos que hacer para poder vivir mejor? ¿Sí? La filosofía de alguna manera nos ayuda a no tanto prepararnos para la muerte, o sea, decir, bueno, no quiero que cuando me llegue el día de la muerte tenga la luz paga o pague la factura de Claro, quiero tener la carpeta toda prolijita, no sea cosa que el profesor de filosofía me la pida y al final no, sino que es cómo puedo disfrutar mejor el tiempo que me queda. ¿Cuántas veces ustedes pensaron eso? No sé, por ahí una situación límite, una enfermedad, una gran angustia, la partida de un ser querido, ¿no? Que nos encontramos ahí con el límite humano, con la muerte, nos hace decir, bueno, yo voy a dejar de boludear con esto y me voy a poner a vivir en serio. Esa es la actividad 1. La actividad de la clase 2, distintos pensamientos. Ustedes, a grandes rasgos, los seres humanos, nosotros buscamos el saber. Y tenemos tres grandes grupos en donde encontramos el saber. Primero, el pensamiento cotidiano. No tiene respuesta, busca ser útil, o sea, no tiene fundamentación, busca ser útil y no tiene fundamentación, busca ser útil, lo que quiere es resolver, ¿no? Una opinión, un comentario, o sea, un
un posteo en Facebook, en Instagram, o sea, no tiene fundamento eso. Lo que quiere hacer es resolver, ayudar, pasar el tiempo. Ahora, hay un segundo pensamiento que no es el cotidiano o la opinión, sino que es el científico técnico, que tiene una fundamentación, que busca un cómo funcionan las cosas, ¿sí? No sé, pensemos en la medicina, en la ingeniería, en la física, o sea, la física me explica cómo funciona el mundo, la medicina cómo funciona el cuerpo humano, la biología, los cuerpos con vida, la ingeniería, cómo funcionan las leyes y cómo del mundo de la física y cómo puedo modificarlas para mejorar la vida del ser humano. Entonces, nosotros tenemos ahí un pensamiento que nos explica el cómo. Pensamiento cotidiano que busca resolver, el pensamiento científico que busca explicar el cómo, su pregunta es el cómo, busca el funcionamiento, lo explica a través de leyes, ¿sí? Vayan pensando esto para hacer la actividad. Y el tercer pensamiento es el filosófico. Y noten la diferencia que voy a hacer ahora. Una cosa es cómo funciona la vida humana, cómo funciona, qué sistemas tenemos. Tenemos el sistema cardíaco, sanguíneo, después tenemos el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, todo el sistema del cuerpo humano. Cómo funciona la vida humana, y fíjense cómo me corre ahora. Otra cosa distinta, cómo funciona la vida humana, otra cosa distinta es ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? Generalmente estas preguntas no tienen respuesta. No tienen respuesta, no sabemos para qué vivimos, por qué vivimos. Y esto es la filosofía. Entonces, ¿buscan explicar el funcionamiento? No, buscan el sentido, buscan la finalidad. ¿Sí? ¿Tiene respuestas? Y la mayoría de las veces no. Son respuestas, las científicas son respuestas acerca del funcionamiento, las filosóficas son respuestas acerca del fundamento. ¿Qué es? ¿Para qué estoy acá? ¿Sí? ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es el mundo? ¿Por qué la sociedad es así? Tienen muchas respuestas o ninguna. Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer en las columnas, que son 3, ir completando. Por ahí miren de vuelta este video y lo van completando. Después hay una actividad que hice para conocernos mejor. Bueno, esa yo pensaba que esto duraba poco y que me la iban a devolver pronto a esta actividad y yo los podía conocer, saber cómo son, cómo viven, qué les gusta. Bueno, pueden no hacerla esa. La tercera son los orígenes del pensamiento, ¿sí? Los orígenes del pensamiento ahí en la clase 3 nos quedamos, o sea, dejamos el pensamiento, la opinión y el pensamiento cotidiano, el pensamiento científico de lado, y nos centramos en el pensamiento filosófico, que es el plato fuerte nuestro de la materia. Entonces ahí lo que les voy a pedir yo es que ustedes vean cuándo se dispara este pensamiento filosófico. Si nosotros decimos que el pensamiento filosófico es el amor a la pregunta, el cuestionamiento, el desenmascaramiento, y se hace a través de la pregunta ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Entonces, ¿cuándo son los momentos en que nosotros, los seres humanos, se nos activa el pensamiento filosófico? Es como que algo detona en nuestra cabeza y nos preguntamos el por qué y el para qué de las cosas y el qué son. Entonces, a grandes rasgos en filosofía encontramos como 3 momentos. Primero, Platón y Aristóteles nos dicen que nos preguntamos el por qué y el para qué de las cosas cuando nos admiramos de algo. Platón dice admirarse de algo. ¿De qué cosa nos admiramos? ¿De qué cosa nos asombramos? Dice Platón, generalmente de las cosas bellas. No sé. Nos quedamos un día despiertos hasta las 6 de la mañana. Vemos el amanecer en el río y decimos, qué bárbaro, qué hermosura. ¿De dónde habrá venido esto? ¿Alguien lo habrá hecho? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay alguien que lo ordena? ¿Es la naturaleza? ¿Es el azar? Nos preguntamos filosóficamente. No sé. Viene un hermanito, un sobrino que nos hizo reventar toda la tarde porque se portó malísimamente mal. Y por ahí viene y nos abraza y nos dice, che, te quiero. Entonces uno se asombra, entonces dice, pero ¿qué pasa acá adentro de este pibito, de esta pibita? O sea que me quiere, me dijo que me quiere, me partió el medio. O sea, entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dirá eso?
¿Por qué me emociona, no? ¿Qué misterio del ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos? Entonces ahí pensamos filosóficamente a través de las cosas bellas. Si no nos admiramos, dice Aristóteles, escuchen esto, no pensamos. El tipo que vive como una marmota, que no se admira de nada, no piensa, dice Aristóteles. El primer paso para filosofar, para pensar, es la admiración. El segundo momento, primer origen, el asombro. Segundo origen es el que voy a decir ahora, la duda. ¿Cuándo pensamos? Cuando dudamos. ¿Será verdad lo que me dicen? ¿Sí? ¿No? Piensen ustedes, ¿cuándo dudaron? No, si vos mentís, te va a crecer la nariz, no decían. Entonces, ¿será verdad? Es un ejemplo muy bobo, pero pensemos otras cosas más. Si vos trabajás, vas a ser feliz. ¿Será verdad? ¿Sí? Trabajar en una empresa 14 horas, no ver a tu familia, vas a ser feliz enteramente. Quizás sí, quizás no sé. Dudemos. ¿Sí? Y por último tenemos las situaciones límites, como el tercer momento en donde nosotros también se nos dispara el pensamiento filosófico. ¿Qué son las situaciones límites? Aquellas situaciones que ponen como un dique, una barrera a nuestra vida. ¿Sí? Hoy a mí me gustaría estar charlando esto con ustedes en una clase, tomando un mate, mirando por la ventana, riéndonos. No puedo. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, una situación límite. Si salgo me meten en cana. No quiero. Entonces hay algo que me limita. Entonces yo digo, ¿pero por qué la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Por qué los seres humanos somos tan frágiles que algo microscópico como un virus nos pone en jaque a todo el mundo? Pone en jaque todo el sistema financiero, todo el sistema sanitario, el sistema escolar. ¿Por qué? Entonces cuando hay una situación límite, nos preguntamos por qué. ¿Cuál es la gran situación límite que tenemos los seres humanos? Bueno, se la dejo para que la piensen. ¿Qué es lo que más limita nuestra vida humana? Esa es la clase 3. Ahora viene la clase 3B, que es un mito. En la actividad yo les pido que ustedes lean el mito de Narciso, que lo conozcan, que piensen. Seguramente que ustedes cuando terminan de leer esto, quizá alguno dirá, bueno, vete un bolazo, Narciso no existió. Y capaz que tenga razón, ¿sí? Capaz que Narciso nunca existió, ni la flor, ni las ninfas, ni Eco, ni todo el salamerío ese de los griegos. Pero fíjense, lo que yo les pido acá es que ustedes traten de pensar esto. Narciso no existió. Es una historia de ficción, o sea, fue creada por la mente del ser humano. Pero todo lo que dice Narciso es mentira. ¿Sí? Entonces yo les propongo que, acá les dejé un breve resumen de Lévi-Strauss, que fue un antropólogo francés, que nos ayuda a entender lo que es un mito. El mito es una estructura narrativa de ficción que utiliza metáforas e imágenes para tratar de resolver una pregunta fundamental. ¿Cuál será la pregunta fundamental de Narciso? Fíjense que la pregunta fundamental de Narciso puede ir encaminada a esto. ¿Por qué los seres humanos somos narcisistas, somos egoístas? Tenemos una opinión bastante buena generalmente de nuestro yo, de nuestra persona, y no tanto del otro. ¿Por qué somos vanidosos? Hay una tendencia como si fuese un tobogán a ser vanidosos, a ser orgullosos. ¿Sí? Esa podría ser la pregunta existencial, ¿no? Hay algo de narcisismo, de egoísmo en nuestro ser, en nuestra intimidad, ¿no? ¿No les pasa esto? Después hay dos contrarios, y acá los contrarios podrían ser estos, o sea, el narcisismo, ¿sí? O realmente, como sería una postura más realista, ¿sí? No sé, pensemos en un polo más empático, más solidario con el otro, ¿sí? Narcisismo, egoísmo, no sé, realismo, empatía con el otro, ¿sí? Fíjense qué palabras le pueden poner, ustedes seguramente encontrarán. Y por último, ¿cuál es el mensaje
el modo de concluir del mito de Narciso. ¿Sí? Todo mito nos da una conclusión acerca de la pregunta fundamental. Podría ser esta, se las adelanto, me gustaría que ustedes la piensen, pero si nosotros nos miramos mucho a nosotros mismos, si nosotros construimos la realidad desde nuestro yo solamente, puede ser que nos ahoguemos en nuestra propia imagen. Si estamos pendientes a nuestro posteo de Facebook, de Instagram, de los likes que me dieron, de aquel que no me puede ser que nos ahoguemos en nuestra propia imagen. ¿Sí? La imagen es una dimensión más del ser humano, pero nosotros somos imágenes nomás, como para dedicarle tanto tiempo a eso que posteé, a esa historia que subí, a ese TikTok que hice. ¿Somos eso nomás? Bueno, Narciso nos viene a decir una verdad. Ojo al piojo, que acá, si te encerrás mucho en esta, te terminás ahogando. Así como el Narciso se olvidó de sí mismo y se ahogó besando el lago, bueno, puede ser que te pase a vos. Bueno, si tienen alguna duda, se los digo por, no sé cuántas veces lo dije, por el Classroom, me preguntan, ¿sí? Me preguntan que yo contesto. Y bueno, y si no lo pueden hacer, si me preguntaron varias veces, si no les encuentran la forma, no se angustien. Ya cuando estemos en clase, seguramente habrá tiempo para resolver todo. Bueno, cuídense, saludos a sus familias. La clase de postdata, la clase que les subí esta semana es tratar de ver el video de Merlí, que nos introduce a otro relato que no es el mitológico, sino es el alegórico, la alegoría de la caverna, que Merlí la explica muy bien. Traten de mirarla y de pensar quiénes están en la caverna. O se lo digo con las palabras de René de Calle 13, quiénes están en el closet, tienen que salir. Bueno, un abrazo grande y bueno, nos vemos pronto.